Les quiero dar la bienvenida a nuestro segundo encuentro colectivo de este año. Esta vez nos convocan sus hijos y nietos, que dicho de parte, quiero felicitarlos por estos niños y niñas tan bellos con los que he compartido este año, con quienes he pasado momentos muy lindos e interesantes. A lo largo de los años hemos venido a realizar un proyecto sobre biografías en el grado segundo, que cada día me enamora más. Pues si bien el eje direccional es el mismo, las metodologías y los contenidos varían según los intereses que se les despiertan en cada grado. Con este grupo hemos logrado ahondar en temas y en detalles que me sorprenden por las capacidades de análisis, argumentación e intereses que se van reflejando en cada uno y de los cuales se iba creando un camino que solo a través de las diferentes conversaciones en el aula se lograban concretar en investigaciones. Al empezar el año, los niños han recién descubierto la forma de leer y escribir como los grandes, como ellos dicen. Y nuestro trabajo está basado en ayudarlos a consolidar a través de cada experiencia que les podamos brindar. Y muchas veces son ellos los que nos pedían, nos proponían algunas. Grado segundo hace parte de la primaria. Entonces, la mirada de ellos cambia en el sentido que van aterrizando sus imaginaciones de los cuentos de hadas a unas historias más reales, con personajes más cercanos y amados como lo son ustedes, cada uno de sus familiares. Aprovechando este contexto significativo, empieza a tener forma nuestro proyecto, que solo es un éxito gracias al amor incondicional de ustedes por esos pequeños investigadores, al tener que contar las historias más importantes que han vivido, de pronto añorando, sintiéndose incómodos y hasta tener que ponerse colorados un ratito para ayudarnos en este gran trabajo de recordar y poner en un lenguaje más sencillo, caluroso y claro sus experiencias. Anhelo que ustedes puedan seguir compartiendo con los niños un helado, unas onces y continuar narrándoles historias de manera desprevenida, enriqueciendo la escucha, la interpretación y la misma curiosidad para que cada día ellos se reconozcan en su familia y puedan crecer teniendo conciencia de quiénes son. De esta manera, les quiero dar paso a los mismos escritores para que tomen la palabra y les lean una pequeña parte de sus libros, donde podrán observar todo el esfuerzo, dedicación y amor que ellos le pusieron a cada uno y que hoy nos tiene aquí reunidos. Bienvenidos. Hola, yo me llamo Sofía y les voy a leer el prólogo de nuestro libro. En este libro encontrarán el origen de algunas historias de nuestras familias, como de los abuelos, papás y de nosotros. Para aprender más, invitamos a algunos abuelos a nuestro salón para que nos narraran sus historias sobre sus niñez. Nos contaron cómo era el lugar de nacimiento, sus juegos y juguetes y algunas anécdotas que vivieron. En general, la mayoría nació
negrita, porque quería que fuera morenita como él. Mi abuelito tenía que ir a traer un ganado en un camión alquilado. Al otro día, mi abuelita sintió que mi mamá iba a nacer y llamó a mi tío Pancho para que la llevara al hospital y llamaron a mi abuelo para que viniera. Él dijo, ¿cómo es? Ella dijo, es morenita como la querías. Mi mamá tiene y tenía muchos juguetes como la negrita, una muñeca que es una reliquia familiar porque era de mi abuela, después de mi mamá y ahora es mía. También tiene un perrito de peluche que se llamaba Pulquitas, pero un día estaba en el parque y se perdió. Con mi tía y mi tío cogían una canasta de metal que era del coche y ponían cobijas y almohadas para que quedara muy acolchonado. Se tiraban por las escaleras y cuando se acababan, frenaban y no se pegaban. Gracias. Buenos días, soy Julia de segundo C y hoy les voy a contar sobre mi abuela y su familia. Hace mucho tiempo nació mi abuelita Chiquis, en mayo 9 de 1948, en la casa de su mamá. Por calle Boyacá no había tantos médicos y la ayudó una partera. Una vez cuando era de 3 años, su mamá la mandó a llevar guarapo. Como ella estaba jugando, cambió la jaca un poquito. Después llegó y le dijo a los obreros, comen de a poquito. Y se empezaron a reír. Guarapo es un bárbaro. Su familia era bondadosa, admirable y siempre ayudaba a todos. Ellos cultivaban maíz, ciruela, papa y aún tenemos esa casa que tiene 10 años. Sus parecidos era ir a Boyacá a reír, festejar y a encontrarse con familiares y amigos. Se encontraban en restaurantes. Muchas gracias. Buenos días, yo me llamo Silvia y les voy a leer mi nacimiento. Un día mi mamá se fue a Gorgona, que es una isla. Ella se quería ir a bucear, pero como los doctores no sabían si una mujer en embarazo podía ir a bucear, no fue por si acaso. Después de volver de Gorgona, en mi cuarto colocó una cenefa con animales de agua, de selva y de granja, y por eso le encantan las tortugas marinas. En la cenefa, los animales que había de agua eran la tortuga, el delfín y muchos más. Cuando yo era bebé, nos fuimos de viaje a Alemania y vimos al esposo de mi madrina llamado Thomas. Allí fuimos de caminata donde había muchos árboles de cerezas. Como mi mamá estaba embarazada de mi hermana, subió a un árbol y cogió muchas cerezas. Casi se llenó toda la canasta y se las comió casi todas. Gracias. Hola, yo me llamo Ana María y les voy a leer la vida adulta de mi abuela Graciela. Un día mi abuela Graciela estaba caminando en su trabajo. De repente, vestido de blanco, apareció un guapo señor llamado Gabriel. Se miraron y se enamoraron y mantuvieron las relaciones. Mi abuelo le cantaba hasta que se casaron, pero él no tenía guitarra. Ponía la grabación de una guitarra y él cantaba. El matrimonio fue una puerta cerrada, que significa con pocas personas. Solo vinieron 3 amigas, el papá y mi abuelo Gabriel y mi abuelo Gabriel. Los hijos son 4, 3 hombres y una mujer. Hernán, Adriana, Paola y otros más. Ella casi siempre viajaba en Avianca porque les parecía muy cómodo. Viajaban mucho porque mi abuelo trabajaba en la caja agraria. El trabajo de ella era ser secretaria o a veces la alcaldesa de Repuesto. En ese tiempo no existían los computadores, entonces usaban máquinas
quedaba en Urrao, Antioquia. Ella nació en 1977. Tiene 7 hermanos. Olga y Antonio son sus papás. Le gustaba ir con sus hermanos de vacaciones porque iban a un pueblo donde estaban sus abuelos y ahí bailaban salsa. Mi mamá y mi papá se conocieron cuando mi mamá atendía clientes y llegó mi papá. Él le decía: hola, mi negra. Ellos se iban caminando a la casa, se fueron a vivir juntos. Después querían tener un hijo, pero Dios les dio 2 hijos. Gracias. Buenos días, me llamo Santiago y les voy a leer un texto que se llama Mi abuela Aramita siendo abuela. Mi abuela Aramita con mi abuelo Gonzalo no están tan bien. Mi abuelo siempre se la pasa viendo televisión y mi abuela siempre está haciendo oficio, como lavar la ropa, planchar y secar. Justamente a ella le dicen los médicos que no se puede mover tanto. En su tiempo libre se la pasa haciendo oficio o se viene a nuestra casa a contarnos historias de su relación con mi abuelo. Un día nos fuimos al aeropuerto para encontrarnos con mi mamá. Nosotros fuimos a la sala de comidas para comer algo antes de viajar, hasta que llegó mi papá para despedirnos. En ese momento llegó mi mamá y nos invitó a un helado. Cuando nos dimos cuenta, el avión ya nos había dejado. Buenos días. Les voy a leer un texto que es de este año titulado Cambios en el tiempo. En la niñez de mi abuela el ambiente era más puro en Bogotá. No había tanta contaminación
les gustó el nombre. ¿Qué dijo? Mi hermano, ¿qué dijo mi hermano? Mi mamá dijo, pongámosle Sara Lucía. Y mi papá dijo que no quiero Lucía porque es un nombre parecido al que tenía mi madre y porque quiero que mi hija tenga su propia identidad. Y ahora les vamos a presentar un baile que hicimos con Pati Gama. Gracias. Cuánta alegría, una melodía voy a cantar.
Hola, soy Emma y les voy a leer un texto de mi embarazo. Un día mi mamá estaba con mi tía Mulan. Mulan le pegaba a mi mamá y como ella estaba embarazada y vivían en casa antigua, Mulan le pegaba en la panza porque ella tenía buen olfato y sé que los perros descubren el embarazo. Ella empezó a ordenar más la casa, aunque estuviera embarazada. Mi papá y mi tío estaban en Medellín. Mi mamá se quedó sola ordenando. Por las mañanas le daban ganas de tomar café, pero sus instintos no la dejaban tomar café, porque le hacía daño tomar café. Le encantaba el chocolate, tanto que a las 4 de la tarde le daban ganas de un día mi papá compró un paquete enorme con muchos chocorramos. Cuando ella los vio, ahí no le empezó a gustar. Gracias. Buenos días, yo me llamo María Ignacio y les voy a leer un párrafo de mi libro titulado Historia de mi mamá. Cuando mi mamá era pequeña, vivía en Calica, es muy cerca a Bogotá. Era frío, vivía cerca de la abuela, tenía una perrita llamada Blanca, y cuando mi abuelo o abuela les iba a pegar, les cogía la mano para que no les pegue. Con sus hermanos jugaban jugaban golosa, caucho, papas y ástaros. Son juegos de 1979, donde tienes que comer a los fantasmas, comer todas las galletas y destruir a los nativos. A los 16 años tuvo un novio llamado Andrés Rodríguez. Cuando sus papás supieron que tenía un novio, le dijeron: si vas a salir con Andrés, tu hermana te va a acompañar. Estaban celosos y duraron un año. Mi mamá conoció a mi papá en la Universidad Javeriana. Era su profesor y estaba trabajando de noche. Cuando mi mamá lo escuchó hablar, dijo: ¡qué hombre tan inteligente! 6 años después se encontraron en una conferencia y le preguntó: ¿ya te casaste? Ella dijo no. Fueron 3 años novios y en el 2006 se casaron. Hola, me llamo Samuel y les voy a leer Historia de mi vida. Cuando yo nací me tuvieron 2 horas en el hospital. Entonces llegó una enfermera, me tomó los signos vitales y les dijo a mis papás: a su hijo toca meterlo a la incubadora. Y mi mamá preguntó: ¿cuánto tiempo? Y ella respondió: 5 días. Mi mamá se puso a llorar. Cuando yo salí de la incubadora me iban a llevar a la casa y mi papá dijo: Samuel. Yo abrí los ojos por primera vez. En un viaje interesante fui a brincar con mi tío Esteban y mi primo Jacobo. Allá fuimos a la marina, o sea, donde se hace esquí acuático. Allá había un señor arrendando flotadores del tamaño de 3 metros. Me monté en uno y lo amarramos a la moto de agua y fuimos cerca de 50 kilómetros por hora.
De ahí salí volando como cuando uno lanza una piedra plana al agua y rebota. A mi tío le pasó algo parecido, pero peor. A él se le bajaron los pantalones y la risa le dio otra vez. Hola, me llamo Sofía y les voy a leer un texto titulado Historias de mi mamá y su familia. Mi mamá nació en Medellín, en Antioquia. Tiene un hermano llamado Alejandro y una hermana llamada Eva. Con su familia una vez tuvieron un gatico que se perdió. Duró 6 meses perdido. Cuando lo encontraron tenía una patica rota y el gatico se llamaba Mino. Le echaron un remedio y un vendaje y le dieron leche y azúcar. Como ellos tenían un carro rojo para jugar, a veces con sus hermanos daban el bote, porque había una bajada de cemento al lado de su casa, entonces ponían a mi niño en el carro roto para abajo y se lanzaban. Gracias. Hola, me llamo Sofía y les voy a leer La vida adulta de mi abuela Merina. Mi abuela Merina estaba en la calle Carnal. Llegó un taxi y la recogió. Estaba muy sorprendida porque era un desconocido. Lo que ella no sabía era que cuando la vio, se enamoró a primera vez. Y cuando ella la vio, también se enamoró. Le preguntó cómo se llamaba y él le dijo Gustavo. Y él le preguntó, ¿y tú cómo te llamas? Y ella le contestó, Emelina. Desde ahí empezaron a salir. Como él tenía taxi, siempre la recogía y le pagaba a donde la llevara. Cuando le pidió matrimonio, ella aceptó, pero la familia no quería que se casara y la encerraron en una iglesia para que no se casara. Cuando vio que se fueron, trató de escapar, pero la puerta estaba cerrada con llave. Después vio las ventanas y por ahí se abrió y se pudo casar. Ella sabe que ella no tenía un bebé porque creía que con uno era suficiente trabajo. Y así fue. Tuvieron una hija llamada Carolina. Gracias. Hola, me llamo Ángel y les voy a leer un texto llamado El origen de mi familia. Había una vez en el sur del Tolima, en el caño de las Hermosas, vivían dos campesinos que se llamaban López y Benjamín. Ellos sembraban frijol y maíz, tenían una finca con caballos y vacas. Ellos eran víctimas de la violencia, la guerrilla y los partidos políticos. Los obligaron a dejar sus tierras y se fueron a vivir a San Antonio. Ellos eran mis tatarabuelos. Él trabajaba en cultivar y ella en cuidar a los hijos. Tuvieron 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres. De ahí nació mi bisabuela Ana Rita, tuvo 6 hijos, y de ahí nació mi abuelita Noeli. Mi abuelita Noeli tuvo un hombre. Mi abuelita Noeli se casó con un hombre y tuvieron 4 hijos, pero el hombre se alejó de la familia. Uno de esos hombres es mi papá, Gracias. Buenas tardes, les voy a leer un texto sobre la vida de mi abuela Gloria. Antes de que naciera mi abuela, su papá quería un hijo, pero nació niña. Entonces dijo, nació la Gloria, y así fue como la llamaron Gloria.
fiesta. Cuando se iban a ir, él la tomó del brazo y le dijo, sí, quiero tu teléfono. Y se lo dio. Así que demoró 3 meses en llamar. Pero ella ya ni se acordaba. Cuando la llamó se sorprendió mucho y desde ese día no se volvieron a separar. Gracias.
a la misa, solo quedaba mi abuela con su hermana menor. Entonces su mamá sacó la pistola de mi bisabuelo, que era militar, se fue a la sala y le dijo al ayudante que si no se iba, le disparara, porque ella pensó que era un ladrón. Gracias. Buenos días, me llamo Miranda y les voy a leer un texto, La vida de mi abuela Laura. Mi abuela Laura, cuando era chiquita, tenía un muñeco que se llamaba Cascarita. Ella lo estaba llevando en el coche, en el parque, y sus hermanos se lo quitaban para jugar fútbol con él. Ella se ponía a llorar por su muñeco y sus papás los castigaban. Una Navidad, el ayudante de ellos de la finca, que nunca tomaba vino, tomó 2 botellas esa vez y se emborrachó. Cuando se fueron todos, él en vez de irse a su casa, se devolvió. Como su papá se había llevado a sus hermanos a la misa, solo quedaba mi abuela con su hermana menor. Entonces su mamá sacó la pistola de mi bisabuelo, que era militar, se fue a la sala y le dijo al ayudante que si no se iba, le disparara, porque ella pensó que era un ladrón. Gracias. Hola, me llamo Samuel y les voy a leer la historia del embarazo de mi mamá. Mi mamá un día tenía un antojo de una arepa bien quesuda. Entonces buscaba y buscaba y no la encontraba. Después apareció una amiga de mi abuelo. Le dijo que estaba embarazada. Mi mamá quedó con dudas, así que fue al hospital. Le dijeron que estaba embarazada y después hicieron una fiesta. Un día mi mamá estaba sentada con mi tía y sintió un dolor en las costillas. Era yo. Contándome hasta que llegó mi papá. Gracias. Buenos días, me llamo Martín y les voy a leer un texto titulado La familia de mi papi. La familia de mi papi era muy tranquila. Mi abuelita cocinaba y mi abuelito reparaba aparatos. Él con sus hermanos jugaba fútbol en su habitación y rompía bombillos. Tenían un papi que era de mi abuelita y que él y sus 3 hermanos se levantaban hasta que se dañaron. Con sus hermanos un día estaban jugando fútbol en su patio. Entonces él pateó la pelota y rompió un vidrio de un mueble. Se escondió porque tenía miedo de que lo regañaran, pero al fin no lo regañaron. Mi papi estudió en el colegio San Bartolomé. Ese colegio
escondidas a la fiesta. Cuando llegaron a la mitad de la fiesta, mi tía Rose estaba bailando y se resbaló y se pegó con la mesa. Como sangraba mucho, la llevaron a la casa. Mientras que a mi tía Rose la curaban, a mi abu y a Sonia les pegaban. Gracias. Hola, me llamo Sergio y les voy a leer un texto de la vida de mi papá. Cuando mi papá era pequeño le gustaba salirse de mercar porque él tenía un secreto. Le preguntaba a su mamá qué faltaba para comer y ella le decía, papá, yo me irás. Entonces él se quitaba los zapatos y empezaba a correr, porque en Cali en mediodía la calle se ponía hirviendo. Entonces uno tenía que correr para llegar a un lugar con piso frío. Cuando llegaba al almacén, el señor o la señora que lo atendía le decía, hola joven, ¿qué quiere? Y le decía, se me olvidó porque él estaba concentrado en correr y se le olvidaba las cosas. Entonces tenía que volver a correr y le presentaba a su mamá. Ella desde el segundo piso gritaba, papá, yo voy a los. Volvía al almacén y decía, papá, yo voy a los. Mi mamá y mi papá estudiaron epidemiología en la Universidad de Javeriana. Después se volvieron amigos y 3 años después se volvieron novios. A los 5 años de casados, mi mamá quedó en embarazo. Y como esperaron tanto por el tema, ya tuvieron 2 hijos. El primero es mi hermano Felipe y el segundo yo. Gracias. Buenos días, yo soy Emiliano y les voy a leer un párrafo de mi libro titulado La familia donde nació mi mamá. Mi mamá nació el 4 de octubre de 1980 en Bogotá. Vivía en una finca en Moreno. Una vez iba muy limpia al establo. La llevaba su papá Jairo. La ponía en el cajón donde comían las vacas. Ella comía frutas y leche de vaca recién ordeñada. Por la tarde bajaba con su papá y con su vestido sucio. La mamá se ponía tranquilamente furiosa. Una noche, los demás tuvieron una idea muy tonta. Le dieron un poquito de whisky para que se durmiera, pero les habló y habló hasta que llegó el día y duró toda la noche hablando. Gracias. Y ahora vamos a hacer unas rondas que hacemos con Pati. Gracias.
Bueno, yo quisiera un aplauso mayor para Lorena, niños y niñas de que reciban los libros de las historias de las familias, quisiera decir 2 o 3 ideas que están detrás de este trabajo del segundo. Todos ustedes tuvieron la oportunidad de escribir un epílogo sobre lo que fue la experiencia en familia, de las entrevistas y de las conversaciones que se generaron en casa. Escogí uno de los textos que ustedes produjeron, porque creo que capta con mucha sensibilidad una de las intenciones que el colegio tiene en este proyecto. Voy a leer al menos un fragmento. Narrar es un poco inventarse, comprender, hacerse, dar sentido a aquello que en otras ocasiones vemos un poco caótico y desordenado. Narrar la vida es recuperar la memoria que aparece a través de objetos, fotografías, palabras, canciones, juegos, lugares, personas, pero sobre todo es reflexionar sobre uno mismo, sobre nosotros, sobre nuestros seres queridos, dejando emerger voces que parecen nuestras, pero que en muchas ocasiones son voces prestadas que se han incorporado en nuestros cuerpos, que llevamos pegadas. Narrar lo que fuimos es pensar cómo hemos venido siendo y cómo podríamos ser en el futuro. Es entender por qué somos así, por qué no somos de otros modos y cómo somos resultado de nosotros, de una época y de lo que hemos hecho en el tiempo, pero no un tiempo de las horas, de los días, de los meses, de los años o de las semanas. Es ese tiempo de las sensaciones y de los acontecimientos. Con este fragmento lo que quiero decir es que el colegio busca a través de este proyecto, por supuesto que los niños sigan leyendo y escribiendo y consoliden su lectoescritura, pero que los vínculos familiares que hoy en día en la sociedad actual se diluyen un poquito en términos de hacer todo, en términos funcionales, es darle el tiempo a la familia para encontrar el sentido de cada una de las familias. Y como ustedes vieron, pues a la diversidad familiar. Nos gusta la diversidad de familias, nos gusta la diversidad de historias, aprenden ellos a respetar lo que es distinto, a reconocerse desde su propio origen. Entonces, este proyecto, que por supuesto queremos enormemente, se acompaña y lo acompañaron Patti y Oscar en el trabajo de música. Quiero hacer particular énfasis al trabajo de las rondas. El mundo de hoy va en un acelere que empuja a los niños casi que a correr hacia la adolescencia. El colegio hace, yo antes lo llamé una resistencia, comillas, en poder preservar la infancia, dejar el espacio de jugar con el cuerpo, de disfrutar con el otro, de coordinarse con los otros. Bueno, eso es lo que les quería decir. Esperamos que disfruten de esto.